Me llamo José Manuel Prieto González, soy profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Llevo en el país 18 años, vine de España y pues eso, 18 años después aquí estamos. Soy de formación, soy geógrafo historiador, soy doctor en geografía e historia con especialidad en historia del arte y de la arquitectura. Pero ya desde los años 70, por ahí 80, empezaron los procesos de regularización de la tenencia de la tierra. Bueno, pues los primeros años que estuve aquí, digamos que seguí con mi tónica, con mis investigaciones, lo que venía haciendo prácticamente desde España, que era historia, ¿no? Historia de la arquitectura, historia del arte en general, ¿no? Es verdad que cambia todo un poco, o empieza a cambiar todo un poco a partir de hace una década aproximadamente, ¿no? 2010 aproximadamente, en el que, padecimos aquí en Monterrey una ola de violencia terrible, el periodo 2009-2012 aproximadamente, ¿no? Una ola de violencia terrible que, en fin, soy una persona sensible, creo, a mi entorno, a lo que me rodea, ¿no? Y de hecho, siempre he dicho que justamente el vivir esa experiencia pues tenía que cambiarme de alguna forma. Yo siempre digo que por mi formación pues podría estar haciendo investigación sobre escultura del Quattrocento italiano, pongamos por caso, pero yo no podía ser ajeno, ¿no?, a lo que durante aquellos años me rodeó. Vivimos situaciones muy duras, durísimas. Yo nunca en mi vida había visto a personas colgadas de puente en avenidas muy transitadas, ¿no?, de esta ciudad, ¿no?, y para mí fueron cosas muy violentas, ¿no? Fue un choque muy violento y lo que me planteé fue empezar a hacer investigación sobre aspectos que cercanos a mí, ¿no?, todo el tema de la estética, etcétera. Empecé haciendo, por ejemplo, estudios sobre violencia e imagen urbana, ¿no?, analizando un poco todo ese fenómeno pues de la gente colgada, de puentes, etcétera, ¿no? Porque también se daba la circunstancia de que Monterrey había celebrado en 2007 el Fórum Universal de las Culturas, ¿no?, que era un poco esta franquicia del Fórum de Barcelona, el que se celebró en Barcelona en el año 2004, se celebró aquí en esta ciudad en el 2007, y fue como un poner a Monterrey en el mapa global, ¿no? O sea, todo parecía fantástico, increíble, ¿no?, como que esta ciudad había dado un vuelco. Y curiosamente 2 años después, pues resulta que, ¿no?, empiezan con los tapados, ¿no?, gente que tapaba sus caras, gente humilde, gente pobre, manipulados por la gente del crimen organizado, ¿no?, a los que mandaban, cortar calles, cortar avenidas, justamente para crear inestabilidad social, ¿no? Eso se fue, digamos que fue escalando, ¿no? Y eso fue justamente lo que me resultó muy chocante, ¿no? Y entonces, para mí, esas escenas de colgados, asesinados, etcétera, también era espectáculo. Es decir, tenemos a veces un concepto restringido de lo que es espectacular. Nosotros, quienes nos movemos en el ámbito de lo arquitectónico, hablamos de arquitectura espectáculo y de urbanismo espectáculo, pero espectáculo es todo aquello que te puede dejar asombrado, ¿no? Todo aquello, por ejemplo, que te puede hacer abrir la boca de asombro, ¿no? Pues obviamente esa violencia, esos crímenes en el espacio público también son espectaculares, o sea, son lógicamente otra forma de espectáculo, un espectáculo negativo, si queremos, pero espectáculo, al fin y al cabo, ¿sí me explico? Sí. Entonces, pues quise empezar por ahí, ¿no? Quise empezar estudiando un poco esas contradicciones y esos conflictos, ¿no?, a nivel de imagen urbana, ¿no? Y pues ya en estos últimos tiempos, digamos que me he metido casi ya pues a hacer tareas que a lo mejor quizá no me corresponderían por mi formación. Estoy más cercano a disciplinas como la sociología o la antropología, pero simplemente creo que hago lo que debo, ¿no? Creo que es mi deber hasta cierto punto, ¿no? Sí hay pobreza en esta ciudad, sí hay desigualdad y mucha desigualdad en esta ciudad. No tengo ahora las cifras a mano, pero creo recordar que en las estadísticas de 2016 Monterrey o el área metropolitana de Monterrey o Nuevo León, perdónenme que no sepa ahora exactamente, pero ya no sé si es entidad federativa o área metropolitana, estaba en el puesto número 1 de desigualdad en el país. Es verdad que luego al año siguiente bajó como al 15, que son también cosas
que desde el punto de vista de la investigación te resultan raras, porque, o sea, ¿cómo es posible que el año pasado estuviéramos en primer lugar y en un año ya bajas al lugar 16? Imagino que ahí intervienen cuestiones políticas, seguramente, para hacer que las cosas se vean de otra manera, ¿no? Pero, efectivamente, sí, o sea, digamos que esas contradicciones que comentaba antes fueron lo que me llevaron a darme cuenta que efectivamente en esta ciudad eso, también hay pobreza, también hay, quizá no a los niveles que podamos encontrar en otras entidades federativas, pero también existen, y sobre todo hay mucha desigualdad, muchísimo, ¿no? O sea, estamos hablando que en escasamente 1 kilómetro puedes pasar de mansiones ricas, riquísimas, de multimillonarios en San Pedro Garza García, pues a zonas de una pobreza absoluta, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Ese límite, que para mí es un límite físico, ¿no? O sea, donde se acaba el asfalto y empieza el camino de terracería, ¿no? Es casi como el lugar hasta donde llega la ciudad formal y donde empieza la ciudad informal, ¿no? Clarísimo, ¿no? Ahí es mi cuartito, aquí es mi cuñada, tiene sus 2 cuartitos. Pobremente, ¿verdad? No, sí, sí. De maderita. Porque pues es que uno es pepenador. Uno pues saca lo que 200, 100 pesos, 150. ¿Es pepenador aquí en la ciudad? Sí. La desigualdad es algo que tiene relación directa con la democracia. Es decir, con los índices de desigualdad que tenemos en el país y que tenemos aquí también, es muy difícil poder hablar de democracia plena, ¿no? Tanto en el país como aquí en la ciudad, ¿no? Y efectivamente, la desigualdad se manifiesta en todos los órdenes de la vida. A ver, lo que nosotros quizá percibimos más claramente por nuestro trabajo, una corriente social, ¿no? Una corriente o, bueno, por lo menos dar esa oportunidad, ¿no? Incluso en la carrera de arquitectura, yo es algo que he propuesto hace algún tiempo, pero la verdad es que no se me ha hecho ningún caso, ¿no? Que es, bueno, pues se podía hacer dentro de la licenciatura de arquitectura una especialidad, ¿no? Una especialidad en arquitectura social, crear cuerpos públicos de arquitectos, ¿no? Cuerpos públicos que pudieran ser financiados o sufragados por las administraciones públicas, ya sea gobierno, llámesele municipio o llámesele Estado, ¿no? Creo que, y de hecho se podían hacer hasta experimentos, que creo que no perderíamos nada por esos experimentos, ¿no? ¿Qué le supondría a un municipio como el de Monterrey, por ejemplo? Pues bueno, durante 5 años, Sí. por ejemplo, crear un cuerpo de 10 arquitectos que se ocupara de justamente todas estas áreas marginales, dar servicio a estas personas, ¿no? Ayudarlos pues con un plano, o sea, si quieren hacer sus casas, pues ayudarlos con el plano y luego darle un poco una cierta supervisión, ¿no? Supervisión técnica constructiva al proceso, ¿no? De autoconstrucción, ¿no? Yo creo que a veces no son conscientes de lo que avanzaríamos con soluciones así de ese tipo, ¿no? Y de los enormes beneficios que podríamos conseguir a ese respecto, ¿no? Hablo de un grupo o de un equipo, de un cuerpo de unos 10 arquitectos. O sea, creo que un cuerpo de 10 arquitectos podría resolver muchos problemas que hay, eso, en temas o en materia que tenga que ver con autoconstrucción de vivienda, pero repito, no solamente con vivienda, sino con otro tipo de equipamientos colectivos, ¿no? Y que en realidad, sinceramente, es algo que merece la pena. O sea, el esfuerzo económico sería muy pequeño, comparado con los resultados, con los beneficios que obtendrías, caramba. Creer que por pintar el exterior o por pintar una fachada ya se va a ver dignidad en esas viviendas cuando a lo mejor el interior está diciendo totalmente lo contrario, ¿no? O sea, son interiores que tú ves que no son viviendas dignas porque llueve y se van a tener ahí goteras y, en fin, ¿no? Entonces, y otra cosa importantísima, que yo creo que este tema de los colores está pensado quizá no tanto para la gente que vive en esos sectores, sino para quienes vivimos fuera, ¿no? Como para tranquilizarnos, ¿no? Como para que se vea bonito desde fuera, porque además es que si lo piensa uno bien, dices, ¿para quién son en realidad esos colores? Pues para el que lo está viendo desde fuera. No, a ver, el que está en la comunidad también los está viendo, pero es diferente. De hecho, esto estoy poniendo el caso o el ejemplo de lo que pasó en el Cerro de la Campana, donde no solamente fueron colores, sino que fue un mural, ¿no? Un mural que se llamó El Ave de los Sueños, ¿no? Y donde, bueno, pues sí, vale, pues un mural bonito, pero resulta que la parte alta de ese cerro la gente no tiene agua. O sea, son estas contradicciones que dices, a ver, pero ¿cómo es posible, no?
Y el tema del mural, en última instancia, dices, ¿para quién es? Pues es que es sobre todo para que lo vean quienes estamos fuera, quienes estamos de la otra parte, ¿no? Repito, es un poco como para apaciguar, ¿no? Apaciguar los miedos, ¿no? Miedos urbanos de la gente que vivimos en las áreas consolidadas y creemos que esos sectores son sectores absolutamente del crimen, ¿no? Y que ahí, bueno, es imposible entrar o meterte o tal, ¿no? A zonas como esta, ninguna persona sube. Ninguna persona sube porque existe esa idea de que, bueno, de que son gente ligada al crimen organizado y que son gente mala, malísima, ¿no? Un poco esa dicotomía, ese esquematismo, ¿no? Esa cosa tan simplona, ¿no? De dividir la ciudad en buenos buenos y en malos malos, y claro que no es así, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los vecinos que viven en estas comunidades son gente buena, gente absolutamente buena, generosa, solidaria, amable, lo tienen absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, es un poco el discurso que se vende, ¿no? Se vende ese discurso de que no, ni se te ocurra ir a estos lugares, ¿no? Ni se te ocurra porque, fíjate, te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden violar, te pueden... Y bueno, desde que yo tuve los primeros contactos, por ejemplo, con sitios como el Cerro de la Campana, yo siempre digo, a ver, quizá no sea un ejemplo muy elocuente, pero para mí sí lo es. He ido muchos días y muchas veces a estos lugares. Siempre voy, por supuesto, con mi cartera, mi celular, mi carro, nunca tuve ningún problema, jamás, ni me asaltaron, ni me robaron, ni me amenazaron, jamás, ¿no? Ojo, que no quiere decir que alguna vez me pueda pasar, claro, pero como me puede pasar en cualquier otra parte de la ciudad, igual. No se escucha, disculpa. Vale, hombre, vale, justo por aquí era por donde te comentaba que están grabándome a mí, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, sí, o sea, yo estoy absolutamente convencido que parte de la violencia que conocemos hoy en el país, sin duda, la pobreza, la desigualdad, que no son lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Sin duda, vamos, o sea, yo estoy convencido, es decir, estos récords, ¿no? de asesinatos, de crímenes que estamos viviendo estos últimos años, por supuesto que tienen que ver con la violencia, pero ojo, no quiere decir que quienes cometan esos crímenes tengan que ser siempre gente pobre, porque esa es también otra simplonería que es absolutamente intolerable, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo además con ese tipo de discursos es criminalizar a la pobreza, ¿no? Dar por hecho que toda persona pobre, por el hecho de ser pobre, ya tiene que ser un criminal, un asesino, ¿no? Claro que no, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lógicamente, o sea, la pobreza y la desigualdad pues crean resentimiento. Y hay un resentimiento que hay que decirlo claramente, es un resentimiento legítimo. Otra cosa es la polarización que se esté pudiendo hacer hoy de ese resentimiento, y eso es algo que depende mucho de los políticos, son los políticos quienes tienen que gestionar la polarización. Pero claro, yo creo que sería correcto hacer una autocrítica, ¿no? Aquí los empresarios, el poder económico, que tiene mucha influencia a su vez en el poder político, deberían hacer sinceramente una autocrítica profunda, quienes acaban llevando los beneficios a partir del sacrificio de muchos. Ese es el problema al final.